Buenas, gente bella. Hoy vengo a compartiros algo que yo utilizo cuando las meditaciones silenciosas no me funcionan, y es hablarme en voz alta. No sé si alguna vez te has escuchado a ti mismo o a ti misma decirte exactamente lo que necesitas oír en voz alta, pero a mí me ayuda mucho a tocar tierra. Y es justamente lo que vengo a aportar hoy, mis herramientas para poder conseguirlo. Pues bien, mi técnica es sencilla, consiste en decretar. ¿Y por qué lo hago de esta forma? Bueno, cada persona es un mundo y yo personalmente no consigo conectar con el presente bien simplemente utilizando las típicas técnicas de respiración y de estar en el mismo sitio, etcétera, etcétera. El hecho de respirar y pensar en el aquí y el ahora no me es suficiente, y es por eso que para mí decretar es algo mucho más activo que la típica respiración pasiva. Igualmente no significa que no utilice ese tipo de meditaciones más típicas, simplemente las combino para generar algo que a mí me beneficie personalmente. Por tanto, cada técnica, cada herramienta, cada meditación, todo tiene su función en distintos momentos, pero para mí lo que más funciona es hablarme en voz alta, y yo personalmente lo hago varias veces al día si puedo y frente al espejo. ¿Y por qué funciona esta técnica? Pues bien, hablarte en voz alta funciona porque es algo muy poderoso. Prácticamente al decir las cosas en voz alta estamos cambiando instantáneamente cómo nos sentimos. No tiene nada que ver solo con pensar, es que en el momento en el que estás hablando estás poniendo intención, atención y anclaje mental sobre todo. Cuando hablas en voz alta desde una presencia real, tanto tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu sistema como tu sistema nervioso te están escuchando, y en ese momento de alguna manera es como que toda tu energía se enfoca en lo que se tiene que enfocar, que es en lo que estás diciendo. Personalmente, cuando esto ocurre, lo que pasa es que siento como mi energía se despierta, y esto es lo que me hace estar más presente, más en el aquí y el ahora, y de hecho tener mayor claridad mental y tomar mejores decisiones. Y esto es debido a que lo que decimos nos ancla, nos da responsabilidad emocional y nos ayuda a tomar una elección consciente. Cuando dices algo en voz alta, normalmente lo que ocurre es que te das credibilidad, sobre todo si te lo crees, pero hay una credibilidad de base, sobre todo cuando lo dices de manera seria y profunda, y todo esto hace que el anclaje sea más real. Es una manera en la que, digamos, tú sientes y aceptas tu poder interior, y eso te hace sentir como muy enérgica. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo digo en voz alta normalmente son afirmaciones, es decir, yo decreto en voz alta. Y eso es posible que no haga magia, porque no hay nada que rápidamente haga un efecto de magia en nuestra vida, pero a nivel subconsciente sí que aporta, igual que todo, igual que los audios subliminales, igual que un trabajo consciente, todo aporta. Entonces, a largo plazo, eso sí que lo notas, sobre todo si lo aplicas cada día con convicción y en voz alta, como decía. Para ponerlo más claro, vamos a aunar varios conceptos como lo hacen en algunas tradiciones espirituales. Meditar tiene muchas funciones y hay muchas formas de hacerlo, pero para mí la meditación y el objetivo principal de la meditación hay dos. Es, por un lado, conectar con mi ser interior, y por otro lado, conectar con el presente. Entonces, para este fin o para estos objetivos, tanto rezar como orar, hacer tapping, shifting, subliminales, audios, de cualquier tipo, no necesariamente subliminales silenciosos, manifestar, decretar, decir las cosas en alto, incluso meditar, todo funciona y todo va a este fin. Quizás no a los dos a la vez, pero a los dos de forma separada sí. Y a mí particularmente decretar en voz alta me gusta porque aúna ambos objetivos. Así que ya para explicarlo lo mejor que pueda, definitivamente, cuando meditas, primero te escuchas, y cuando decretas te hablas. Y por tanto, usar ambas técnicas a la vez es lo que para mí me da el equilibrio. Vale, ahora vamos a ver cómo se hace. Primero, para poder utilizar los decretos cada día en voz alta, primero tienes que conectar contigo misma de forma activa. Es decir, tienes que prestarte atención, escucharte cada día y conectar con tu diálogo interior, es decir, saber cómo te sientes, preguntarte cómo te sientes. Decretar no es algo mecánico que hacemos como un papagayo, sino que tiene un proceso consciente de fondo. Y estas frases se hacen normalmente con seriedad y con emoción, aparte de con convicción o la máxima que puedas, ya que se trata de guiarte desde una verdad. Primero una verdad interna y luego una verdad que queremos escuchar. Se trata de crear coherencia entre lo que dices y lo que sientes, y por eso es tan importante primero en nuestro diálogo interior ver qué pensamientos tenemos ese día y cómo nos sentimos, para que la respuesta nos aporte
valoración y atención justamente a eso que estamos sintiendo. Entonces, vamos a ir paso a paso según el orden. Primero de todo, cada día te tranquilizas, respiras, te calmas y te concentras en ti. Y desde ahí te preguntas, ¿qué necesito hoy? ¿O cómo me siento hoy? Y ahora vamos al segundo paso, que este es el que yo principalmente trato de aportar en este vídeo. Una vez ya sabes qué es lo que necesitas ese día, de entre las siguientes guías o inicios de frase o de decretos que te voy a dar, escoges la que más vaya acorde a lo que necesitas escuchar. ¿Por qué te doy estas guías? Porque son las guías que yo utilizo para crear mis decretos cada día, lo que yo digo en voz alta. Y la tercera parte será decretar, es decir, decirte en voz alta lo que necesitas oír. Y aquí ya, cada uno según necesite, ya sea que lo hagas sentado, de pie, frente al espejo, sin espejo, como tú veas. No tiene por qué ser siempre igual tampoco. Pero lo que sí que es importante es que lo hagas con convicción, con presencia plena y sintiendo las palabras. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, puede ser que un día por H o por B, más allá del trabajo personal que hagas a diario, más allá de lo que hayas pasado, etc., un día de repente te levantas y te sientes insegura, sin una razón aparente, simplemente te sientes insegura o inseguro con miedo a afrontar el día. Pues lo primero en ese momento sería preguntarte, darte cuenta, obviamente, de que eso no es lo normal y preguntarte cómo te sientes y qué necesitas. Te tienes que dar cuenta de si hay algo que está bloqueando o impidiendo tu manera natural de sentirte feliz. Y partiendo de este ejemplo, pues pongamos que lo que descubres es eso, ¿no? Que te sientes más inseguro o insegura y que sientes miedo de afrontar los retos de ese día, por lo que sea. Estás como con ansiedad. Bueno, desde aquí podrías ponerte a buscar razones de por qué te sientes así, pero si es algo que normalmente no te ocurre y está todo bien en tu vida, el hecho de ponerte a buscar esas razones de algo que seguramente solo vayas a sentir ese día o durante unas horas, lo que va a hacer es desgastarte tu energía y generar más problemas o incluso aumentar ese problema en sí. Entonces no conviene. Como partimos del hecho de que es algo ocasional, no conviene. Y tampoco convendría ese día pues que nos pusiéramos a sobrepensar el problema e incluso a causarnos daño a nosotros mismos, culpabilizarnos, etc. Lo que sí que podemos hacer es accionar. Y es ahí donde entra tanto la meditación como los decretos que ese día pongamos a prueba. Y en base a este ejemplo y con lo que ya hemos dicho de los pasos 1, 2 y 3, ¿cómo se haría? Pues en voz alta y siguiendo las guías que te voy a dar a continuación, te escuchas, escoges una de ellas y te dices cuando te sientas bien y pleno o plena contigo misma en ese instante en presencia, lo que necesitas decirte. Se trata de tener un diálogo contigo misma pero en voz alta. Además también, y es muy posible que te vayas a dar cuenta tú mismo, tú misma mientras lo hagas, las emociones, lo que sientas a medida que dices esas frases pueden ser tanto de bloqueo y rechazo como de aceptación y plenitud. Es decir, puede ser que de pleno te hagan sentir genial o de pleno no te las creas. Y lo importante de esto es precisamente darse cuenta de ello también como forma de meditación y de diálogo interior externalizado en este caso. Porque lo importante de estas afirmaciones en voz alta es que son oraciones vivas de alguna manera, que tú completas con tu presencia, que tú las sientes, las vives, las experimentas y las manifiestas. Vale, y estas son las guías que yo utilizo para iniciar las frases. No sé si se ven bien, yo creo que sí. La primera sería yo soy, luego yo sostengo, yo integro, yo entrego o yo me entrego, yo siento o yo me siento, yo habito o yo me habito y yo elijo. Igual seguramente lo ponga en la zona de descripción del vídeo. Y ahora vamos a explicar un poquito de por qué estas frases y lo que, digamos, significa cada una o te puede aportar. Con la frase yo soy te estás declarando con convicción, no estás describiendo nada, estás siendo presente. Y un ejemplo sería yo soy abundante, yo soy mi propia autoridad, yo soy soberana de mi vida, por ejemplo. Con yo sostengo, lo que sientes, lo que consigues es hacerte cargo, tomas tú el control de tu vida. Es una manera de darte a ti misma la responsabilidad de tu vida, hacerte cargo, es tener autoconfianza también como para poder hacerlo. Y algunos ejemplos podrían ser yo sostengo amor, yo sostengo mi paz y yo sostengo mi abundancia.
o yo sostengo mi mejor versión, o la versión de mí que tiene abundancia, o la versión de mí que se siente sana. Con la frase yo integro, lo que haces es aceptar todas las partes de ti, aquellas que más te gustan, las que no tanto, de las que eres consciente, de las que no, y sobre todo aquellas que quieres desarrollar. Así es como las, digamos, bajamos a tierra y las integramos. Entonces, algunos ejemplos serían: yo integro respeto, yo integro coherencia, yo integro compasión conmigo misma. Con la frase yo entrego o yo me entrego, si lo prefieres, digamos que te abres a dar desde un lugar consciente, reconociendo tu propio poder para entregar tu propia abundancia interior. Y algunos ejemplos serían: yo me entrego amor, yo me entrego ternura, yo me entrego respeto, responsabilidad, yo me entrego prosperidad. Con la frase yo siento o yo me siento, puedes, digamos, aumentar lo que ya estás sintiendo, digamos, para darle más poder, o puedes decir lo que te gustaría sentir. Pero en cualquier caso, hazlo sin forzar y sin tratar de imponerte algo que realmente no sientas. Y lo vas a ver en el momento en el que abres la boca y lo dices, según cómo te sientas, tal y como te dije antes. Y algunos ejemplos, pues sería: yo siento paz interior, yo me siento en paz conmigo misma, yo me siento feliz y plena. Con las frases yo habito o yo me habito, lo que haces es encarnarte, es experimentar directamente aquello que estás diciendo. No lo imaginas, sino que lo estás viviendo realmente. Por ejemplo, yo me habito plenamente, yo habito mi mejor versión, yo habito mi versión más abundante, yo habito mi abundancia, mi plenitud, yo habito mi cuerpo. Y por último, con la frase yo elijo, prácticamente en sí misma ya es un decreto, ya es una manifestación, ya que es un acto muy poderoso el hecho de elegir algo y hacerlo conscientemente y en voz alta. Es un acto de soberanía. Por ejemplo, yo elijo amar, yo elijo ser amada, yo elijo cuidarme. Como veis, las opciones son muy variadas y puedes utilizar las guías según te sientas y desarrollar la frase que mejor te siente. Incluso puedes crear tus propias guías tal y como lo hice yo en su momento, y lo seguiré haciendo. Lo importante aquí es hablarte desde tu autenticidad, desde tu verdad interior, desde tu ser superior, si lo quieres llamar así. Tu interior guarda un poder infinito, y es que se dice que Dios, o llámalo como quieras, fuente original de luz, universo, vida, esencia divina, yo superior cuántico, lo que te dé la gana, Dios en definitiva, no nos mira desde fuera, sino que nos mira desde dentro de nosotros. Y esto tiene muchas implicaciones, entre ellas asociada al libre albedrío, que el hecho de ser un mero observador desde nuestro interior nos da toda la libertad para que elijamos lo que queremos hacer con nuestra vida y con nuestro poder. Y también que si habita dentro de nosotros tenemos el poder divino de manifestar. Así que cuando te hables en voz alta, hazlo desde la parte de ti que es más digna, más poderosa, más expansiva, más divina. Si prefieres, imagínate cómo sería tu alma, ese ser compasivo, amoroso, sabio que vive dentro de ti, esa parte interna tuya, e imagínatela desde los planos en los que esa alma habita, ya que son todos, y desde luego no solo está aquí en tu cuerpo físico, y con esa perspectiva, con esa neutralidad, con esa visión elevada, desde ese sentimiento de tomar perspectiva y relativizar un poco lo que viene siendo el 3D, por más que sea importante como experiencia humana, ¿cómo te hablaría? ¿Qué te diría? Ten en cuenta que tu alma no personaliza las cosas y además tiene el conocimiento de cuál es tu propósito en esta vida y en general. O sea, tiene más conciencia de sí misma y de ti, por tanto. Y con esta imagen, digamos, con este ejemplo, imaginándote cómo se sentiría y cómo sería esa parte de ti, una vez ya hayas hecho, como dijimos antes, el tema del diálogo interior, de cómo te sientes, etcétera, te posicionas ahí arriba y desde ahí es de donde dices la guía y la frase que necesites decirte y sentir. Pero con esa paz interior, esa diría yo que es la clave, la paz interior, de todo está bien, no pasa nada, todo está bien, y desde aquí vamos a ver qué necesitamos. Y te hablas con la dignidad, el respeto y el amor y la compasión que te mereces.
Yo personalmente, como decía antes, la mayoría de las veces lo hago frente al espejo. ¿Por qué? Porque me gusta ver, aparte de físicamente sentir en el cuerpo o las emociones de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, yo digo, yo soy abundante y estoy frente al espejo y físicamente siento un poco de tensión o no, según sea yo más sensible o no con mi cuerpo. Pero a lo mejor internamente sí que siento un rechazo o físicamente al mirarme en el espejo veo un tic o una mirada rara. Cuando esto pasa, significa que hay una incoherencia entre lo que dices y lo que piensas y sientes y seguramente esté anclado en tu sistema nervioso y en tu subconsciente. Y esto crea un bloqueo y es muy obvio. Ya sea, ya te digo, a través del cuerpo, las emociones, la propia mente a veces o los tics físicos que puedas sentir. En ese caso, por más que te lo estés diciendo con todo el amor del mundo y desde tu ser superior y tu parte más divina, no fuerces lo que estás sintiendo, porque el mayor poder que tenemos en esta vida, incluso más que el amor que podamos sentir, es la autenticidad. Y esto significa que las cosas bien hechas y paso a paso. Si tú te dices yo soy abundante y no te lo crees, pues seguramente en ese momento no te lo creas porque no sea cierto para ti, aunque sí sea cierto. Separando cosas, no sea cierto para ti como una verdad que no has sentido, no has vivido, no has experimentado y choca con tu realidad interna de otras cosas que sí hayas vivido. Y entonces lo más importante es no forzar algo que no sea real, que no sea cierto para ti, porque ahí perdemos la autenticidad y la verdad. Y entonces perdemos el respeto a nosotros mismos de alguna manera y al amor que nos sentimos y es un círculo que no. Ahí paramos y en ese caso lo que hacemos es nos ofrecemos compasión y amor y buscamos un sustituto que sea más cercano a lo que realmente necesitamos escuchar, pero también a lo que podemos permitirnos en el nivel de conciencia y de autoconocimiento que nos podemos permitir en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en lugar de yo soy abundante, pues yo diría, si esa frase me rechina en ese momento dado, yo sostengo mi estabilidad económica. Ya es un paso más suave y eso a lo mejor me hace sentir bien porque yo creo que es cierta, lo cual no significa que la otra no sea cierta, simplemente que no soy capaz de asumirla en ese momento como cierta. Con la práctica, como te dije antes, lo más seguro es que si lo practicas bien y un poco intuitivamente te empiecen a surgir oraciones y decretos propios, que sería lo ideal, porque son las más verdaderas para cada uno. Lo más importante al final de todo esto, y yo diría que en cualquier técnica de meditación y de autoconocimiento, es la escucha activa de uno mismo y el autoconocimiento en sí. Entonces, no hay límites para ello y lo más importante es practicar cada día. Y bueno, dicho esto, si alguna de estas fórmulas o guías te ha gustado o las has usado o te ha resonado de alguna manera, dímelo aquí abajo en los comentarios y cuéntame la tuya si es que tienes alguna o varias. Al final todas nos pueden beneficiar a todos y a todas y esa es la idea, compartir un poco también. Y si este vídeo ha sido útil para ti o te ha gustado, por favor, compártelo, suscríbete, eso es lo que más me puede ayudar a mí en este momento, es la mejor manera de agradecerme por el vídeo. Y bueno, espero que este vídeo en definitiva te haya gustado, te haya entretenido, lo pongas en práctica si puede ser mejor. Y nada, nos vemos próximamente, dame like también, que no se te olvide y hasta la próxima.